Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión. En nuestra entrevista de las 7:15, hoy un poquito más atrasado, porque ha sido difícil poder combinar el tiempo con tanta información y cosas importantes que analizar, pero antes de esa entrevista vamos al WhatsApp, que también está abierto para ustedes. Recuerden nuestro mecanismo de comunicación 7255-4481. Buenos días, Rafael dice, ¿puede por favor regalarme cómo ponerme en contacto con el programa de becas? Bueno, ya lo pusimos ahí en vivo, pusimos la dirección. Buenos días, dice otro comentario, felicidades por tan bonito programa, qué lástima la realidad de nuestro país, pero aquí nosotros, el pueblo, tratamos de entender la violencia y que nos tiene tan preocupados, pero ¿de qué sirve que nosotros busquemos si los que nos gobiernan no hacen más que acaparar cámaras y seguir haciendo el ridículo? La gente dice, hola, buenos días, yo estoy de acuerdo que pongan a trabajar a los reos, dice acá, a ellos los quieren tener cómodos con lujos, eso los tienen que hacer las autoridades. Buenos días, felicidades por su programa. Mi opinión es que si hay algo malo que el gobierno dice, que busque las vías legales para hacerlo y que las corrija, que dejen de hablar y hagan lo urgente, que es buscar solución a tanto problema del país. También se dice, es por demás, este gobierno no ha podido frenar y es pura cortina de humo. Maduro no tiene nada que opinar, que vea sus propias condiciones en Venezuela, que por cierto es uno de los países más violentos del mundo también. No sé si adelante de nosotros. Yo creo que ni ellos, o sea, este gobierno, se creen la mentira de golpes suaves. A la gente ya no se le da mentiras, porque si no, veamos como cuántos votos ganó este presidente, no es representativo. Me llega esa nueva forma de recibir tus invitados, me parece de lo más natural. Claro, aquí estamos haciendo en este programa cosas diferentes. Y vamos a nuestra plática de las 7:15. Tiene que ver con todo este tema, el ambiente de negocios, el informe de coyuntura legal del primer semestre de 2015 que FUSADES presentó hace unos días y que es importante pues darle seguimiento. Marjorie, gracias por acompañarnos. Gracias, Rafael. Para nosotros es un gusto estar este día hablando de nuestro informe de coyuntura legal e institucional. Y como usted justamente lo decía hace un momento, el día de ahora queremos compartirles qué es lo que hemos analizado en este primer semestre que va del año, en temas de clima de negocios y de inseguridad. FUSADES analiza esto periódicamente, está analizando la institucionalidad, la legalidad del país, etcétera, en este tipo de informes. Y hay un componente ahí que es efectivamente el de ambiente de negocios. ¿Cómo está impactando esto al final al ciudadano, al tratar de ganarse la vida? Que creo que es una de las áreas más relevantes para el ciudadano conocer de este informe. Así es, Rafael. Fíjense que este informe, pues la verdad es que tiene cosas interesantes y una de ellas es que cuando nosotros hacemos el análisis y nos preguntamos cómo el ambiente de inseguridad está afectando primeramente a los salvadoreños, y la respuesta es que de verdad la inseguridad afecta todas las esferas de la vida de los salvadoreños. Llámese, vulnera el derecho fundamental que tenemos todos de vivir en paz, el derecho fundamental de andar circulando también en paz, de movilizarnos de un lugar a otro sin que algo nos pase, y también vulnera derechos importantes como que un empresario pueda invertir, pueda generar condiciones para al final generar empleos, que eso es lo que requiere El Salvador. ¿Qué cifras o qué elementos han encontrado en este semestre? Fíjese que quisiera compartirles a los televidentes que en FUSADES nosotros hacemos una encuesta que se llama encuesta dinámica empresarial y se hace trimestralmente. Y esto es importante porque se le pregunta a 450 empresarios, ¿cómo ven ustedes el clima de negocios? ¿Les está afectando? Entonces, cuando nosotros vemos el segundo trimestre de 2015, el 34% de los encuestados decía que realmente les estaba afectando la inseguridad y que habían sido de alguna manera vulnerados, o estos delitos les había afectado propiamente la actividad de sus empresas. Luego, 1 de cada 4 dice haber sido víctima directa de un delito. Entonces son datos importantes, porque ¿qué pasa cuando un empresario se siente inseguro? Ya no quiere seguir invirtiendo. Y le preguntaban también, ¿cuál es la percepción en general del clima de negocios? Y solo el 2% dijo que es favorable. Y luego el 63% desfavorable. Entonces, Rafael, si nosotros hacemos un saldo neto, es un saldo de menos 61. ¿Qué quiere decir esto?
que en los 16 años que tenemos de estar analizando en el informe, en la encuesta dinámica empresarial, la percepción empresarial, este es el año donde ha sido con los niveles más bajos en nuestro récord desde 1999. Hoy se está publicando que también estamos en la canasta básica más cara de los últimos 14 años. ¿Sí? Tiene un impacto todo esto en la vida diaria, ¿no? Porque hay empresarios que están cerrando, otros que no hacen inversión porque se ven amenazados, sí, o porque la legalidad del país no está en la condición para invertir. Marjorie, en eso, ¿qué tan atractivos somos ahora, hablando de competitividad en la región, para atraer esa inversión y generar el empleo? Sí, la verdad es que El Salvador tiene un reto bien grande. Somos, podríamos decir, el menos competitivo, y para eso les quisiera pues enseñar esta gráfica, porque la inseguridad, Rafael, no solo está afectando a los nacionales, también está frenando la inversión que viene de fuera, y eso quiere decir que tenemos menos oportunidades de generar empleo. Estas son cifras oficiales y tenemos a ver aquí, si la pone un poquito más de eso, ¿sí? Así, para que la tome la cámara allá. Mire, entonces si se fija, El Salvador, si solo lo vemos sin ver los números, es el que menos inversión extranjera directa tiene. Estos son los flujos netos de inversión extranjera. Al primer trimestre de 2015, teníamos 6.3 millones de dólares de inversión extranjera. Y si nos comparamos, por ejemplo, con Honduras, tiene 246.6, o por ejemplo con Nicaragua, 258.9. Entonces la pregunta, Rafael, es, ¿qué está pasando? ¿Estos países no tienen problemas? Y la respuesta es sí, tienen problemas, pero la manera que se están abordando, tal vez hay más diálogo, por ejemplo, o tienen leyes que también facilitan el clima de inversión, que hacen menos burocrático, porque no al es que final, Guatemala no tenga violencia o que Honduras no tenga violencia. No, simple y sencillamente que están realmente proyectándose al nivel internacional también como un país que también respeta las reglas del juego, porque aquí hay que decir una cosa, si bien la inseguridad afecta el clima de negocios, hay otras cosas que también afectan, Rafael, por ejemplo, la excesiva burocracia que hace menos competitivo a los empresarios. Eso también es una piedra en el camino de todo empresario porque genera costos. También el tema de la corrupción o el cambio de reglas del juego. Entonces, son varias las cosas que como país tenemos que ver cómo arreglamos para poder ser pioneros en la región otra vez y traer inversión extranjera al Salvador. Aquí se ha hablado de diálogo, Marjorie, porque lo ha mencionado como un elemento positivo. Puede haber más diálogo. Aquí decimos que hay diálogo. A cada rato pues decimos diálogo, 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 pero ¿qué es lo que hace diferencia entre dialogar y lograr resultados? Sí, yo creo que aquí tenemos nosotros que pasar a otro nivel de diálogo, porque hay esfuerzos público-privados, pero hay mucha planeación, se discute mucho, pero cuando uno ve la ejecución o las acciones concretas, estas se quedan cortas. Entonces realmente el reto es, bueno, dejemos ya de planear y empecemos a ejecutar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está el Asocio para el Crecimiento. Usted sabe que en el Asocio para el Crecimiento, que es una iniciativa con el gobierno de los Estados Unidos y El Salvador, hay 20 acciones. Estas 20 acciones son importantes porque vienen a ayudarnos a El Salvador en los dos grandes problemas. Uno es el clima de inversión y el otro es el tema de inseguridad. De esas 20 acciones que los dos gobiernos se pusieron de acuerdo para trabajar conjuntamente, 14 de ellas son para el tema de seguridad ciudadana. Entonces usted dice, ¿está coordinado este esfuerzo, por ejemplo, con el Consejo Nacional de la Seguridad o con el plan del gobierno en materia de seguridad? Entonces, al final tenemos diferentes espacios, pero la coordinación de las medidas es otro de los retos grandes. ¿Y qué tanto se ha avanzado? Falta aproximadamente año y medio para que los 5 años del Asocio para el Crecimiento terminen. Y la pregunta es, ¿qué tanto se avanzó? ¿Tuvo realmente un impacto importante para el país? Y pues esto es de las cosas que creo que como ciudadanos tenemos que empezar a también exigir, que si viene cooperación y hay planes, bueno, entonces veamos cuáles son los resultados. En base a estas estadísticas y a todo lo que la gente, los empresarios están manifestando, etcétera, ¿ven ustedes que son correspondientes esas necesidades con las acciones institucionales?
Yo creo que hay retos todavía. Los empresarios realmente necesitan un clima de inversión favorable. ¿Y qué quiere decir clima de inversión favorable? Reglas claras, pero sobre todo, Rafael, confianza. Si un país no da la confianza, si el Estado no cumple lo que promete, es bien difícil que alguien quiera venir a invertir su dinero, sea nacional o extranjero. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el caso de Selenel. Más de 7 años en discordia entre la empresa italiana Enel y el gobierno. ¿Qué pasó? El gobierno en ese momento pues no quería cumplir una obligación que se tenía por contrato, era una obligación contractual y también había incumplimiento de un laudo arbitral. Entonces uno dice, si el Estado es el primer llamado para respetar el Estado de Derecho y para cumplir sus obligaciones contractuales, ¿qué mensaje se le está mandando a la comunidad nacional, empresarial y a los internacionales de que el Estado no cumple? ¿Qué pasó? Al final se criminalizó, ¿verdad?, una política pública que en su momento tenía una base legal. Es decir, cuando se tomaron las decisiones, esto no era inconstitucional. Entonces, al final uno se pregunta, ¿qué confianza es la que está dando un Estado que en lugar de usar su poder punitivo para realmente perseguir a estos delincuentes que están haciendo que estos índices de homicidio crezcan, ocupan ese poder para seguir políticas públicas del pasado? Entonces es ahí donde tenemos realmente que tener un Estado donde ejecute, donde todo su poder punitivo lo dirija a lo que se necesita actualmente, que es bajar estos índices tan importantes que tenemos de homicidio, que son niveles históricos realmente. Hasta este primer semestre del año 2015, pues estos resultados muestran que el país puede enfrentar grandes dificultades en el siguiente semestre, pero ustedes analizan siempre lo que ya ha sucedido. A nivel institucional, Marjorie, hablando de esta confianza, ¿cómo es que nos hemos desenvuelto también como país? ¿Qué es lo que ha pasado a nivel institucional? Porque tenemos, por ejemplo, 42, ahora quizás 45 días desde el viernes en la no elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Sí, realmente yo creo que a nivel institucional el país tiene instituciones democráticas que están funcionando, pero también necesitamos que mejoren. Por ejemplo, el incumplimiento de nombrar a tiempo, ¿verdad?, a los magistrados, de que además lleguen los idóneos. Esto es un reto importante porque, mire, Rafael, al final aquí la costumbre va siendo que no cumplimos los plazos, por ejemplo, que son constitucionalmente obligatorios. Entonces uno se pregunta si las instituciones en general son las que tienen que velar porque usted, porque yo, porque nuestros televidentes cumplan las leyes y ellos mismos son los que le incumplen, ¿qué mensaje mandan? Entonces sí tenemos unos retos importantes y sobre todo, por ejemplo, Rafael, y me voy a referir a algo bien básico, usted sabe que en la actualidad se está discutiendo la ley de la función pública. ¿Y por qué la menciono? Por lo que usted me decía de las instituciones y cómo funcionan. Hay realmente una realidad donde podríamos tener mejores funcionarios públicos, pero tenemos una ley del servicio civil que es de 1961, entonces está totalmente desfasada y hoy tenemos la posibilidad de tener una nueva ley, pero esta está en la Asamblea y no se ha discutido. ¿Y qué pasaría si nosotros tuviéramos una ley de la función pública? Los funcionarios que lleguen a las instituciones van a ser por mérito, no va a ser porque alguien los puso. Mire, el Estado es realmente la empresa más grande del país y uno, ¿qué es lo que quiere en una empresa que es la más grande? Bien. Que funcione. ¿Y quiénes van a estar al mando? Los mejores, pero solo como salvadoreños vamos a tener a los mejores funcionarios si realmente estos empiezan a llegar por méritos, por competencia. Yo ¿verdad? Pregunto esto de lo institucional, Marjorie, porque se ha generado un ambiente, al menos por lo menos en discusión, sobre la posibilidad de una instancia contra la impunidad y la corrupción. Entonces uno dice, si hay sonidos que dicen en el Triángulo Norte, y eso incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador, entonces algo no está bien en la institucionalidad para poder contrarrestar esto. La defensa ha sido que no es necesario porque hay buena institucionalidad. Mire, me voy a referir otra vez a nuestra encuesta dinámica empresarial, porque creo que es importante saber cómo ven los empresarios y los salvadoreños a las instituciones. Vamos a tomar solo 3 de las instituciones que tienen que ver con el combate a la delincuencia. Y miren, aquí tenemos, por ejemplo, en esta encuesta se le pregunta, de 0 a 10, ¿cómo valora usted el trabajo de la Fiscalía? ¿Cómo valora usted el trabajo de la Policía Nacional Civil y de los mismos tribunales? Entonces, si nosotros vemos aquí la línea verde,
Por ejemplo, la Fiscalía tiene una nota de cerca de 5.3. Esto es lo que los empresarios han puesto como nota, los tribunales de 5 y la Policía Nacional Civil de 5.3. Entonces, cuando uno ve que esto es el reflejo de lo que se siente en la calle, lo que se sienten los empresarios al no poder tener ese ámbito de confianza, entonces uno se pregunta, ¿realmente estarán funcionando las instituciones o solo es una percepción? Al final, yo creo que el hecho de que se oiga que de creación de instituciones que sean, que vengan a ayudar la labor que hace o lleva a cabo estas instituciones que ya las tenemos en el país, será algo que se tiene que analizar desde un punto de vista constitucional, pero lo importante que nosotros como institución decimos, Rafael, es que cualquier acto de corrupción tiene que seguirse. Cualquier persona que comete un delito tiene que ser juzgado, pero tiene que ser juzgado obviamente respetando un debido proceso. Pero también hay una realidad aquí, quisiera contarle algo. Hay un índice global de impunidad que se saca a nivel internacional y se están analizando 59 países. Y usted sabe que El Salvador tiene el 8º nivel de mayores niveles de impunidad en esos 59 países. Entonces uno dice, ¿por qué? Y fíjese, este estudio es bien interesante porque analiza dos cosas. Por una parte, analizan cuántos jueces hay en relación a 100,000 habitantes. ¿Y qué es lo que dice este índice? Dice que en El Salvador se tienen 10 jueces por cada 100,000 habitantes. Y luego, por ejemplo, si cuando uno ve la media a nivel internacional, son 17 jueces por 100,000 habitantes. Entonces, ¿esto qué quiere decir, Rafael? Que si nosotros realmente queremos tener un sistema de justicia que funcione, tenemos también que tener las condiciones adecuadas. Una de las cosas que se tienen que evaluar es cómo está funcionando el sistema de justicia. Tenemos a los mejores jueces, tenemos la cantidad correcta, la mora judicial, cómo está distribuido la carga y, por ejemplo, otro tema, el hacinamiento carcelario. En este informe, pues nosotros podemos ver que hay un hacinamiento importante del 354%. Esto al final también es un talón de Aquiles para el combate de la delincuencia y del crimen organizado. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, Rafael, va a ver que tenemos retos grandes. Por eso es que se necesitan el diálogo y se necesitan los acuerdos para que se vea primero la realidad del país y luego se empiece a priorizar. El Consejo Nacional de la Seguridad Pública, que acaban de sacar 124 acciones, que son las que tendrían que llevarse a cabo. Para implementar ese plan necesitan cerca de 2.100 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como institución decimos? Que bueno que tenemos un espacio público-privado donde se pueda dialogar, pero necesitamos priorizar, necesitamos tener un plan de acción, de ejecutar y entonces así poder empezar a ver resultados concretos, porque cuando usted ve realmente las víctimas de homicidio, uno dice, esto va en ascenso. Imagínense, en enero teníamos 336 homicidios en el primer mes y ya en junio, cuando terminamos nuestro informe, que es el que estamos presentando hoy, ya eran 672. Y si nosotros comparamos este semestre con el primer semestre de 2014, tuvimos un incremento del 55%, que en porcentaje tal vez no dice nada, pero usted sabe qué quiso decir eso, que este semestre en comparación del primer semestre de 2014 fueron 1.013 víctimas más de homicidio. Y el tema es si logramos investigar, consolidar procesos. El fiscal hoy aparece en una entrevista a la prensa gráfica también diciendo que es falso que solo el 3% de las condenas se logren, porque se dice que se hacen muchas capturas, pero al final un 3%, 2% es lo que logra concluirse como un proceso en condenas. Acabamos de llevar este fin de semana 114 o 112 pandilleros acusados de terrorismo en una vía rápida para meterlos a la cárcel. El tema es si esa es la institucionalidad o cómo va a operar el país para controlar también este incremento de asesinatos. Sí, un reto que tenemos adicional a los que ya hemos estado comentando es la coordinación institucional. No tenemos coordinación institucional y no es la mejor. Hay cosas tan básicas como la necesidad urgente de fortalecer la prueba científica o realmente de armar bien un caso para que cuando se llegue a la fiscalía no se caiga. Entonces, todo eso es lo que va a permitir que realmente haya justicia. Fíjese que recientemente escuchábamos del caso en Estados Unidos. Hay esa Universidad de Pensilvania tiene un centro que es el Centro para la Justicia. Y entonces me interesaba porque la visión de ellos es cómo hacemos que la justicia sea justa.
¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay que reducir los márgenes de error en el proceso. Si hay un error, eso puede verse después al final del proceso, que alguien se quede libre porque tal vez la prueba no fue lo suficientemente sustentada o no fueron lo suficientemente cuidadosos. Pero aquí estamos forzando un poco las cosas, Marjorie, eso es lo que a mí me preocupa como ciudadano, y es porque una captura masiva de 300 personas, la mitad va por vía rápida y se dice son culpables de terrorismo. El fiscal quiere que se le permita escuchar las llamadas telefónicas sin consulta o sin autorización de un juez. Entonces, todo esto nos puede llevar también a un problema institucional. Absolutamente. Cualquier medida que se tome tiene que ser enmarcada en el Estado de Derecho, respetando lo que dice la Constitución. No podemos pretender arreglar un problema que es la delincuencia y los homicidios con otro que va a ser también igualmente preocupante, que es vulnerar lo que constitucionalmente nos manda, ¿verdad? Nuestra ley primaria, que es, por ejemplo, el tema de las comunicaciones. La Constitución claramente dice que esto no se puede vulnerar. Entonces, preocupa que existan indicativos así, ¿verdad?, de querer hacer medidas que vayan en contra de la Constitución. Todas las acciones que se tomen, Rafael, tienen que ser enmarcadas en el Estado de Derecho, porque si no, vamos a llegar a un momento donde las instituciones mismas van a ser las que están cometiendo delitos. Las instituciones tienen que estar fuertes, las instituciones saben por qué tienen que actuar legítimamente, porque si no actúan legítimamente, los salvadoreños no van a respetarlas, no van a creer en ellas. Entonces necesitamos que todas las medidas que se tengan que hacer se hagan, pero no vulnerando la Constitución. En un informe anterior ya habían ustedes hecho la evaluación sobre el tema carcelario, el hacinamiento, eso no ha cambiado tampoco, es decir, estamos frente a esta situación, queremos meter más gente a la cárcel, queremos controlarlo todo, pero no todas las instituciones están funcionando armonizadas para ese fin. Ese es un tema bien importante, el hacinamiento carcelario, porque ahora, como le decía hace un momento, Rafael, nosotros tenemos un hacinamiento carcelario de 354%, es decir, ha sobrepasado ya la capacidad instalada de las cárceles. Entonces, al final tienen que trabajar los diferentes actores. Aquí es donde usted necesita una policía que haga, que levante bien el caso, ¿verdad?, para que luego se presente bien a la fiscalía. La fiscalía también tiene que hacer su parte, y cuando ya llegue esto al sistema judicial, también el sistema judicial tiene que llevar un juicio respetando el debido proceso. Es decir, usted se fija que es una cadena, no es que solo un actor o lo que haga va a ser suficiente. Necesitamos, por eso le decía y vuelvo al punto, la coordinación institucional es vital. Y tenemos que llevar a cabo estrategias que tomen en cuenta situaciones como estas que decimos, el hacinamiento carcelario. Tiene que ser parte de la estrategia que se tome para combatir la delincuencia. Hacemos una pausa muy breve, Marjorie, volvemos enseguida para continuar en los análisis del informe de coyuntura legal e institucional del primer semestre de 2015 de FUSADES. Enseguida regresamos. Del Río es pura diversión. Continuamos con Así Estamos. ¿Se perdió este fin de semana de ir a Termos del Río? Pues ya viene otro. Entre a la página web termosdelrio.com.sb y entérese de descuentos, oportunidades para la diversión de la familia y también de su comunidad, de sus grupos. Bueno, ahí está para todo el mundo en Termos del Río una diversión tremenda. Marjorie, hablando del informe de coyuntura legal, pues es importante ir como concluyendo. ¿Qué entonces podemos sacar de ese informe? Creo que la lección más grande es que tenemos retos grandes, pero que tenemos oportunidades todavía si el país decide
dejar pasados atrás, si decide que la polarización ya no sea el día a día que vivimos en el país, sino que realmente aprovechemos los espacios de diálogo para llegar a acuerdos, pero acuerdos que no solo se tomen en la mesa, Rafael, acuerdos que se lleven realmente a la vida práctica y que los ciudadanos sintamos esos cambios, porque si usted se fija, hay planes y hay planes, pero si usted le pregunta al ciudadano de a pie, le va a decir que no se sienten los cambios, al contrario, todos los días se sienten más vulnerados con sus derechos o con su libertad de ir a un lugar, de un lugar a otro. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es que este tipo de estudios, y ese es el fin que tiene FUSADES, es contar la realidad con un propósito, que se tomen las políticas públicas adecuadas, con cifras contundentes, con hechos verídicos, ¿verdad? Factuales, que permitan a las autoridades también enfocarse en los problemas reales del país. Pero creo que también vale la pena, y me encantaría comentarle a los televidentes que también hay oportunidades. En el clima de inversión, si bien tenemos estos retos importantes de la inseguridad, hay cosas que se pueden hacer, como le decía, hay otros temas como la burocracia que también mina el clima de inversión. ¿Y qué se puede hacer, Rafael, para poder superar esa piedra en el camino? Tenemos 20 años de estar analizando una ley que se llama la Ley de Procedimientos Administrativos, que tal vez el título de la ley no dice mucho, pero usted sabe qué haría esa ley. Permitiría que todas las instituciones del gobierno tengan plazos fijos para darle una respuesta al ciudadano, que los requisitos estén claros, que no venga un día usted y presente algo a una institución pública y que mañana le digan, no, le falta tal papel, sino que estaría dando ya así puntualmente cuáles son los requisitos y permitiría dar certeza que es lo que uno necesita. Entonces, una de las cosas que en el informe decimos es, Asamblea, Ejecutivo, pónganse de acuerdo y por favor aprueben este tipo de ley que permitiría. Y sabe, Fomilenio 2. Fomilenio 2 trae un componente importantísimo que es el del clima de negocios. Esto no lo tenía Fomilenio 1. ¿Y por qué trae este componente? Porque se ha dado cuenta que el clima de inversión hay que mejorarlo para poder tener el desarrollo que necesitamos en el país. Y tiene un componente que se llama Sistema de Mejora Regulatoria. Esto lo que quiere decir es que se va a crear un organismo que va a velar porque todas las leyes que se hagan en el país tengan un análisis costo-beneficio. Es decir, esto va a permitir que la ley que salga y que se mande a la Asamblea lleve su financiamiento. Entonces, hay oportunidades. Aprobar la ley de firma electrónica. Somos el único país en Centroamérica que no tiene una ley de firma electrónica y que eso sería dar certeza y también ahorraría costos, acercaría al ciudadano con la administración pública. Usted podría pedir su partida de nacimiento por correo y se la podrían mandar y esta ya tendría fe pública si tuviéramos la ley de firma electrónica en lugar de ir a hacer una cola y generar más costos. Marjorie, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos ver qué pasa en el próximo semestre, del cual ya ha pasado un mes y medio casi, ¿verdad? De este segundo semestre del 2015 para esperar el próximo informe de FUSADES. Muy amable por habernos acompañado. Gracias y un saludo muy caluroso para todos. Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión.